Hola a todos, bienvenidos, ¿cómo están? Bueno, yo muy bien, aquí de vuelta, después de 2 semanas que no había hecho ningún video, realmente necesitaba tomarme un tiempito, sentía que no podía estar sentada aquí dándoles, regalándoles un poquito de buen contenido y de buena información, que esa siempre es mi intención cuando hago estos videos porque por temas personales y eso no estaba pudiendo. Entonces, bueno, hoy estoy acá ya lista para esto y con un tema que vengo preparando hace tiempo. Yo preparo mucho mis temas, me investigo mucho en mis temas. Y para aquellos que siguen la biodescodificación, por ejemplo, y han escuchado mucho, quizás hoy les llame mucho la atención lo que les voy a decir, porque hice mucha investigación al respecto. Hoy vamos a hablar del cabello, y eso entra la pérdida del cabello, entra la alopecia. Vamos a ver si voy a hacer un video o voy a tener que hacer 2 videos de esto, porque si no quizás va a ser muy largo. La verdad que el cabello es un tema muy extenso, aunque no lo parezca, pero es un tema muy extenso. Entonces vamos a ver cómo sale esto. Pero bueno, hoy tengo que agradecerle. Yo creo que uno tiene que agradecer cuando alguien les da luz, cuando alguien les da información y todo, uno tiene que agradecer. Y últimamente estoy haciendo mucho eso. Agradeciendo a aquellas personas que me guían y que me brindan luz en mi camino con algunos temas. En este caso particular, tengo que agradecerle a Inma, que es la persona que está detrás de una página de Instagram que se llama Esidam, que significa pelo mío. La palabra Esidam significa pelo mío. Y ella brinda muchísima información sobre el cabello afro, pero también sobre otros temas. Acá les voy a dejar la cuenta de Instagram de Inma y de Esidam para que vayan a seguirlo, aunque no tengas cabello afro. Yo no tengo cabello afro, pero realmente ella brinda muchísima información, no solo del cabello afro. He aprendido un montón con ella, entonces honro la información y todo lo que ella me proporcionó sobre este tema. Entonces vamos a comenzar con el tema del cabello. ¿Y qué representa el cabello? Yo lo he dicho en muchos videos. Por ejemplo, para uno entender bien el órgano o de lo que vamos a hablar, tenemos que ver la historia de eso, ¿no? Entonces, para el cabello tenemos que ver la historia del cabello. Y la verdad que la historia del cabello son 100.000 historias, no es solo una. No es como el hígado, por ejemplo, ¿no? Que tiene una función o dos o varias, pero sabemos que es eso, que todos tenemos un hígado, no importa si es en África o en Inglaterra o donde sea. Ahora, ¿cuál es la historia a veces detrás? ¿Por qué en algunas enfermedades se dan más en algunos países, pero no se dan tanto en otros países? También nos habla, pero ¿cuál es la historia detrás de ese país, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la historia? Con el cabello, innumerables historias, no las voy a poder contar todas, pero es un tema muy interesante. El cabello, sobre todo, representa la identidad. ¿Ustedes se imaginan que si todos estuviéramos pelados, todos nos miraríamos iguales? Pelados y sin cejas, por ejemplo, seríamos todos iguales. Quizás unos más blancos, unos más negros, pero seríamos todos iguales, ¿no? No nos podríamos identificar entre nosotros. El cabello, sobre todo, representa eso, la identidad. Y en diferentes culturas y en diferentes países, esta identidad fue muy identificada, muy marcada. Por ejemplo, están los judíos hasídicos, por ejemplo, que he aprendido muchísimo de un montón de videos hermosos que me topé en YouTube, sobre esta cultura, ¿no? Sobre esta religión, donde los hombres, por ejemplo, llevan aquí, en la esquinita esta, llevan unos rulos que le llaman el payot, y esto los identifica. Esto, si tú ves a un hombre
con los rulos aquí, tú ya sabes que este hombre es de la religión judía jasídica, por ejemplo. Las mujeres en esta religión, por ejemplo, hasta que se casan, mientras que están solteras, utilizan su propio cabello. Pero cuando se casan, empiezan a utilizar o pelucas o utilizan un pañuelo, por ejemplo, para cubrir el cabello. Porque la historia es de que solamente el marido de esa mujer puede ver su cabello natural de ella, ¿no? Entonces esto habla mucho de la identidad de esta persona, de la identidad que toma ahora una mujer judía jasídica, por ejemplo, antes de casarse, y la nueva identidad que toma esta mujer, como también está en la historia, por ejemplo, en los negros, en las épocas de esclavitud, que se los rapaban, ¿no? Entonces tú ahí sabías que este era un negro esclavo porque estaba rapado completamente. Esto les daba la identidad, y de ahí viene una historia hermosa que tendría que hacer todo un video, que fue lo que justamente Sidam me comentaba y me explicaba con respecto a esto, y de ahí donde después viene toda una revolución en los negros, donde empiezan a utilizar los afros para poder separarse de esto que los ataba antes, que era la esclavitud, y empiezan a utilizar los afros con aquellas peinetas, y esto les daba lo que hoy se llama la corona, ¿no? El cabello es esa corona que te identifica, que te identifica del resto. Por ejemplo, en la cultura de los indios americanos, de los indios charrúas en Uruguay y de otros indios, cuanto más largo el cabello y más sano y más fuerte, también. ¿Por qué? Porque a veces eso los hace más cercanos a Dios, a lo más elevado, y de eso vamos a hablar también, ¿no? Los budas, por ejemplo, se rapan, y hay una historia detrás de esto también, y así sucesivamente en todas las culturas. El cabello nos identifica, nos hace diferentes. Por ejemplo, cuando una persona la ves con el cabello todo sucio, todo mal atendido, da un mal aspecto, y esto ya es mal visto en algunas sociedades, en algunas culturas. Entonces el cabello nos identifica, nos hace diferentes al otro. A mí mi cabello quizás me hace diferente a una persona que es rubia, pelo más fino. Me identifica, no que me hace mejor o peor, pero me hace identificarme. Quizás cuando tú me ves con mi cabello, ya podés imaginar con las facciones que tengo, el cabello que tengo, podés identificarme de dónde quizás soy. Probablemente pensás, soy sudamericana o centroamericana, latina, da igual, podés identificarme, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta con el cabello es la identidad, la identidad. Lo otro que está asociado a la fuerza también, a la protección, porque el cabello nos protege. ¿Cuántas veces hemos escuchado mucha gente que dice, no, en el invierno se dejan el pelo un poquito largo, sobre todo los hombres, un poquito más largo, porque esto los protege, yo lo he escuchado, los protege del frío quizás, ¿no? Ahí también están los vikingos, también hay otra historia ahí detrás de los vikingos, y el cabello, ¿no? Y la fuerza, ¿no? Y ahí está asociada también aquella historia de Sansón, ¿no? Donde perdió su fuerza, ¿no? Cuando le cortaron el cabello. Pero también el cabello es ese cable a tierra que muchos decimos, ¿no? Ese cable que te pone en la tierra, que te enraiza, eso que te baja y que te pone tu cable a tierra, como se dice también, ¿no? O las antenas, esa antena que te pone en contacto
también con la divinidad, con Dios, como quieran llamarlo, con la autoridad muchas veces, y ahora vamos a hablar un poquito de esto. Pero también el cabello está asociado a los conflictos con papá. ¿Por qué? Porque la cabeza, que lo he hablado en algunos otros videos, la cabeza está asociada y refiere a los conflictos con papá, porque la cabeza se dice que es la parte de nuestro cuerpo que está más cercana a la divinidad, al Dios, a la autoridad máxima, Dios. Pero papá, nuestro padre, el padre biológico o el padre que hace de padre, también está asociado a la autoridad. Hay veces que tenemos madres autoritarias, pero por lo general cuando hay un tema de cabello está asociado a papá, a un conflicto con papá o a la autoridad, a la divinidad, a la autoridad máxima, a lo que tú consideres Dios. Y ahí entra también la corona, ¿no? Lo que estábamos hablando hoy, de la corona, de que a veces nos sentimos que es la parte que está más elevada. Entonces ahí entra la corona. Entonces, si vamos a hablar del cabello, entonces si tenemos un conflicto, ¿no? Si tenemos un problema del cabello, perdimos mucho cabello, o estamos perdiendo cabello. Pero acá entra lo que se llama también la pérdida real de cabello, que en un mes, por ejemplo, perdiste muchísimo cabello. Ese es mi caso. En el mes de junio perdí la mitad del cabello total. Lo perdí todo, era increíble la cantidad de cabello que perdí. O está esa pérdida que es constante, porque todos tenemos que perder cabello, cierta cantidad de cabello, pero que no es notorio, que vos te tocas y decís, no, pero estoy perdiendo, pero no lo siento, ¿no? Entonces, esa no es una pérdida real, vamos a decir, ¿no? Ahora, cuando vos sentís que has perdido mucho y que no es lo mismo, que no tenés la misma cantidad de cabello, ahí es cuando hay que ver cuál es el conflicto detrás. Cuando hay una pérdida de cabello, lo primero que tenés que buscar es una pérdida de identidad. Y ojo con esto, porque a veces cuando uno dice pérdida de identidad siempre lo asocian a algo malo, ¿no? A una pérdida de identidad. Hace unos meses hice un video sobre a un año de la pandemia, que se los voy a dejar acá, a un año de la pandemia, donde advertí quizás que iban a haber muchísimas enfermedades que iban a venir a un año de la pandemia. Y ahí entran también, que no sé si lo predije esta parte, pero sí dije los problemas de la piel, un montón de problemas de la garganta, problemas al respirar, de los bronquios y todo eso. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que se llama el síndrome de aniversario. Entonces ahí entra también la pérdida de cabello, porque muchos el año pasado perdieron su identidad. Muchos perdieron su trabajo, y si vos perdés tu trabajo, ¿quién sos vos ahora sin tu trabajo? ¿Quién sos vos a la hora de ayudar en la casa o proveer en la casa? Y ahí entran muchísimo. Otros tuvieron que hacer de maestras con sus hijos, porque ahora la escuela era online y vos tuviste que... Entonces ahí entra mucho el tema de la pérdida de identidad. ¿Cómo me siento yo con mi identidad, con esta identidad que hoy tengo? Y ahí entra mucho la pérdida de cabello, esa pérdida de cabello que fue muy grande y muy representativa. Y cuanto más grande esa pérdida de cabello, más grande es ese conflicto de identidad que he tenido. O quizás una persona que se divorció. Me acabo de divorciar y ahora no sé quién soy divorciada, ¿no? O una persona que acaba de perder un hijo. Ahí entran los conflictos de identidad. Pero
también, como dije, el cabello está asociado a papá, a la autoridad. Entonces también ojo con eso, porque ahí hay que buscar también una separación quizás con papá. Capaz que papá se fue, papá murió o papá ya no está en mi vida y ahí tengo también un conflicto de pérdida, de separación con papá, pero también con la autoridad, y ahí entra el gobierno también, donde quizás hoy te encontrás en una situación donde estás separada del gobierno, porque no crees más en el gobierno, porque no estás creyendo en todo esto que está sucediendo quizás, y ahí entra esa separación y pierdo todo el cabello, o pierdo mucho cabello. Y con la autoridad máxima, con Dios, y esta la he escuchado muchísimas veces en una historia, creo que lo comenté en un video sobre el hígado, una historia hermosa de una persona que se dio cuenta que lo que estaba pasando es que ella sentía que no había un Dios para ella, ¿no? Entonces ese amor-odio, no sé si el odio es la palabra, pero ese amor-separación que la separaba de ese Dios, porque ella se preguntaba, ¿dónde estás, Dios? ¿No? Y ahí entra lo del hígado porque las carencias, ¿no? Y en este caso era una carencia de fe, porque no puedo creer en ese Dios que no ha estado ahí en mis malos momentos para mí. Entonces cuando entran los problemas del cabello también hay que buscar esa separación, quizás la separación con la religión que vos tenías, la separación con la iglesia o con ese Dios o la divinidad, la espiritualidad incluso, de sentirme perdida, totalmente perdida, porque no sé qué espiritualidad tengo yo hoy, me siento totalmente perdida, separada del mundo, me siento sin un cable a tierra, siento que perdí mi antena, aquella antena que me guiaba en mi vida. También hay que ver la pérdida del cabello en los hombres, por ejemplo, en los hombres. También hay que buscar esos conflictos con el padre, y quizás ahora son padres y se sienten que no hubo un padre, un padre quizás hasta que no se hizo responsable, y ahí entran conflictos también con eso, o empecé a perder el cabello o pierden totalmente el cabello. Cuando se casan, por ejemplo, ya venían perdiendo, pero ahora se casan y la identidad de ellos cambia completamente. Hay varios famosos que pueden ver que después que se casaron perdieron completamente el cabello. Y en la alopecia, por ejemplo, ahí hay que ver los mismos conflictos que estoy hablando, pero ahí con un toque especial, porque son en algunas partes, ¿no? Entonces ahí hay que buscar, a veces la alopecia es general, donde se pierde todo, y ahí hay que ver el tema de la identidad completa. Pero ahora, si son en algunas partes de la cabeza, ahí hay que buscar una separación, una pérdida de identidad, pero ahí hay que ver también si papá, por ejemplo, no era el que tocaba esta parte siempre, ¿no? Como en algunos países decimos los piojitos. Entonces mi papá me hacía piojitos acá, pero papá muere, o papá ya no está, o tuve una pelea con papá. Y entonces hoy, en esta parte donde papá me hacía piojitos, por ejemplo, ya no lo siento, y ahí es donde hago esa pérdida total que hoy se llama alopecia. Hay que buscar historias también de tocar la cabeza, pero que no fueron bien vistas, ¿no? Y ahí entran temas de abusos también, o me agarraban de los pelos, ahí hay que buscar con la alopecia algo más particular. Pero bueno, para resumirlo así, el tema del cabello, busquen eso. Y no se pierdan ese video que les dije a un año de la pandemia, porque yo estoy viendo todo eso que dije en ese video está sucediendo, y ahí hablo mucho sobre este virus que está aquí afuera, por qué lo tenemos, por qué viene, porque no es la primera vez que tenemos este virus, pero la historia de ese virus. Cuando uno entiende la historia, gente, de esto, de todo, uno puede entender más y conocerse más y saber de dónde venimos
y por qué nos suceden, o más bien para qué nos suceden todas las cosas que nos suceden. Porque la caída de cabello solamente te está informando de algo. Y ahí hay que buscar, ¿no? Es la mejor manera que tiene el inconsciente de decir, mira, esto. Yo realmente hice una pérdida de mi identidad muy grande. Cambié mucho de mi identidad, ¿no? Cambié hasta el trabajo, cambié muchísimo, cambió, mi identidad cambió, mi esencia no, pero mi identidad, muchas partes de mi identidad cambiaron, la mitad quizás. Y ahí perdí la mitad de mi cabello. Y la verdad que hoy les digo, es más fácil peinarme. Entonces uno también tiene que buscar lo positivo en todo, porque si no, si nos quedamos en lo negativo, la vida es más triste cuando nos quedamos en lo negativo. Sin embargo, si le buscas lo positivo, la vida es más fácil. Con esto los dejo. Espero que este video de mi retorno a los videos les haya servido y los espero porque voy a seguir haciendo videos esta semana. Les mando un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.